Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien y listos para un vídeo que sinceramente me tiene muy emocionado de compartir con ustedes. Hoy nos sumergimos en el mundo del romance, la música y dos nombres que resuenan con fuerza en el universo de la actuación y por supuesto en los corazones de muchos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Así es, vamos a desentrañar el misterio detrás de ese título tan intrigante que vieron. Emotivo Kerem Bürsin le canta a Hande Erçel el tema secreto. Prepárense para un viaje lleno de sentimientos, especulaciones y, si tenemos suerte, alguna que otra confirmación que nos haga suspirar. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no son parte de nuestra familia, este es el momento perfecto. Denle a ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. El título habla de un gesto increíblemente tierno y personal, Kerem Bürsin cantándole una canción secreta a Hande Erçel. Y cuando digo secreto, es porque realmente ha habido mucho misterio en torno a esta situación. ¿Cuándo ocurrió? ¿Qué canción era? ¿Cómo reaccionó Hande? ¿Fue un momento público o privado? Todas estas preguntas son las que vamos a intentar responder hoy, o al menos, a explorar las posibilidades y las pistas que tenemos. Porque, seamos honestos, la relación entre Kerem y Hande ha sido un tema de conversación constante, y cada pequeño detalle que surge, cada gesto, cada mirada, se magnifica y se interpreta con una pasión tremenda. Y es que hay algo innegable en la química que transmiten. Su trabajo juntos en Senkalkapm nos conquistó a todos, y desde entonces, muchos hemos seguido sus vidas y su posible romance con una fascinación que va más allá de la pantalla. Por eso, cuando aparece este tipo de información, se crea un revuelo instantáneo, y hoy queremos analizarlo a fondo. Vamos a retroceder un poco y pensar en el contexto. Kerem Bürsin, conocido por su carisma, su energía y su talento, y Hande Erçel, una belleza deslumbrante con una gran versatilidad actoral. Juntos formaron una pareja que enamoró a millones de fans, y la química que proyectaban en pantalla era tan palpable que era inevitable que el público empezara a soñar con que esa conexión trascendiera a la vida real. Y al parecer de ese sueño se hizo realidad para muchos. A lo largo del tiempo hemos visto muchas señales, muchos momentos que alimentaron la especulación sobre su relación. Desde las apariciones públicas juntos, hasta las dedicatorias en redes sociales, pasando por las entrevistas donde se lanzaban miradas cómplices. Y ahora a esta supuesta serenata, es el tipo de detalle que nos hace a todos querer saber más. La información que ha circulado sobre esta canción secreta proviene de diversas fuentes, y como es natural en estos casos, hay que analizarla con cuidado. Se habla de que Kerem, en un gesto sumamente romántico y personal, decidió dedicarle una canción a Hande. La clave aquí es secreta. ¿Significa que la canción era inédita, escrita por él mismo? ¿O simplemente que fue un momento privado, una sorpresa íntima entre ellos? Ambas posibilidades son fascinantes. Si Kerem compuso una canción para Hande, estaríamos hablando de un nivel de intimidad y expresión artística que realmente conmueve. Imaginemos la dedicación, las palabras elegidas, la melodía pensada para ella. Sería un regalo de corazón puro. Por otro lado, si se trata de una canción ya existente, pero cantada en un momento íntimo y especial, también tiene su encanto. Tal vez una canción que tenga un significado especial para ambos, que les recuerde un momento clave de su relación, o simplemente una melodía que Kerem sabe que le gusta a Hande. Lo importante es el gesto en sí, la intención detrás de él. En un mundo donde todo parece tan público y mediático, un momento tan privado y emotivo se vuelve aún más valioso. Ahora, ¿qué se dice exactamente sobre este evento? Las especulaciones sugieren que este canto tuvo lugar en un momento específico, aunque los detalles precisos varían. Algunas versiones apuntan a que fue durante un viaje que hicieron juntos, o quizás en una celebración íntima. Lo que sí parece ser un consenso es la emotividad del momento. Se habla de que Kerem cantó con el corazón en la mano, transmitiendo cada sentimiento, y que Hande se mostró visiblemente emocionada. Y es precisamente esa emoción la que nos llega a nosotros, los espectadores, los fans, que seguimos su historia con tanto cariño. Pensemos en las implicaciones. Un gesto como este no es algo que se haga a la ligera.
Requiere valentía, requiere vulnerabilidad y sobre todo, requiere un profundo sentimiento. Demuestra que Kerem no solo la admira como colega o como persona, sino que Ue la ama de una manera profunda y sincera. Y para Ande recibir un regalo tan personal y significativo, ciertamente debe haber sido un momento inolvidable. El título de Tema secreto añade un aura de misterio que sin duda ha alimentado la curiosidad. ¿Por qué secreto? Quizás Kerem quería que fuera una sorpresa absoluta para Ande. ¿O tal vez la canción en sí misma tiene un significado privado que no quieren compartir públicamente? Lo cierto es que este misterio nos invita a imaginar, a crear nuestras propias historias y a sentir la magia de su conexión. Podríamos especular sobre el tipo de canción. ¿Sería una balada romántica, llena de amor y ternura? ¿O quizás una canción más animada, que refleje la alegría y la complicidad que comparten? Sea cual sea el género, lo que importa es el mensaje que Kerem quiso transmitir. Y si analizamos la dinámica de su relación, tal como la hemos visto a través de los medios y las redes sociales, sabemos que hay una base de amistad muy fuerte, de respeto mutuo y de admiración. Así que, sin importar la melodía, es seguro que estaba cargada de emociones genuinas. Es interesante observar cómo este tipo de detalles, aparentemente pequeños, tienen un impacto tan grande en el público. Cuando vemos a nuestras parejas favoritas, tanto en la ficción como en la vida real, protagonizar momentos tan románticos, nos sentimos parte de esa historia. Nos inspiran, nos hacen creer en el amor, y nos recuerdan la importancia de los gestos de afecto. Y aquí es donde entra la parte de investigación y de análisis. Como canal, nos gusta indagar en estos temas, traerles la información más relevante y, sobre todo, ofrecerles nuestro punto de vista. Hemos rastreado las diferentes informaciones que han surgido sobre este evento. Algunas fuentes mencionan que Kerem le dedicó una canción escrita por él mismo durante una cena romántica. Otras hablan de que fue una sorpresa durante un viaje a la playa. Lo importante es que la narrativa general apunta a un acto de amor y dedicación por parte de Kerem hacia Ande. La belleza de este tipo de historias es que nos permiten, como espectadores, conectar emocionalmente con las figuras públicas que admiramos. Vemos su talento en pantalla, pero cuando tenemos acceso a estos momentos de su vida privada, nos damos cuenta de que también son seres humanos con sentimientos, que aman, que se expresan y que buscan la felicidad. Y en el caso de Kerem y Ande, su relación ha sido un faro de optimismo para muchos de sus seguidores. Ahora, quiero invitar a la reflexión. ¿Qué significa para ustedes este gesto? ¿Creen que Kerem compuso la canción él mismo? ¿Qué tipo de canción imaginan que sería? Me encantaría leer sus teorías y sus opiniones en la sección de comentarios. A veces las interpretaciones de ustedes son tan creativas y acertadas que nos sorprenden. Además, este tipo de eventos nos recuerdan la importancia de la comunicación en una relación. Cantarle a alguien, dedicarle música, es una forma muy poderosa de expresar lo que sentimos. Es un lenguaje universal que, cuando se usa con sinceridad, puede llegar al corazón de cualquier persona. Y estoy seguro de que Ande, al escuchar a Kerem cantar para ella, se sintió profundamente amada y apreciada. Y no podemos olvidar el impacto que esto tiene en su base de fans. Para quienes lo siguen desde sus inicios en Senkalkapm, verlos evolucionar juntos, compartir momentos tan especiales, es una confirmación de que esa chispa que vimos en pantalla era real. Y eso, queridos amigos, es algo que alimenta la magia de la conexión entre los artistas y su público. Entonces, resumiendo un poco lo que hemos estado conversando, el título emotivo Kerem Bürsin le canta a Hande Erçel el tema secreto, nos habla de un gesto profundamente romántico y personal por parte de Kerem hacia Hande. Aunque los detalles exactos sobre el cuándo y el cómo pueden variar según las fuentes, la esencia es la misma, un acto de amor, de expresión de sentimientos, y un momento que sin duda fue muy especial para ambos. Ya sea una canción compuesta por él o una melodía con un significado particular, lo que queda claro es la emotividad y la sinceridad del momento. Ha sido un placer desglosar este tema con ustedes, analizar las posibilidades y, sobre todo, sentir la magia que envuelve a esta pareja. Y antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su tiempo y su atención son muy valiosos para mí. Me encanta compartir estas historias y estas reflexiones con ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo explorando este tema. Y ahora, como siempre, quiero animarlos a que dejen sus comentarios allá abajo. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem?
¿Tienen alguna teoría sobre la canción secreta? Me muero de ganas de leer sus opiniones. Y para aquellos que disfrutaron de este contenido y quieren ver más, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos encantaría tenerlos como parte de nuestra comunidad. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo vídeo, y recuerden siempre expresar su amor con gestos que nazcan del corazón. Hasta la próxima.